Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo un poco de la palabra de nuestro Señor. Reciban un cálido saludo por parte de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, Nuevo León. Y antes de iniciar con esta meditación, me gustaría realizar una oración, así que también los invito a que me acompañen a la misma desde sus casas. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias te damos por este hermoso día, muchas gracias te damos por todas las bendiciones que nos da, Señor. En esta hora yo te pido que pueda ser un instrumento útil para ti y que tú me utilices, Señor, y seas tú el que hable a través de mí y se comparta lo que tú deseas que sea esta enseñanza, Señor. Yo te pido también que tú perdones todas mis faltas y todas estas cosas te lo suplico, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de esta meditación es Esforzados y Valientes, y la base bíblica la encontramos en el libro de los Jueces, capítulos 6 y 7. Y debido a que son capítulos largos, no voy a tener lectura al pasaje. Sin embargo, los invito a que después en su casa pues tengan esta lectura. Voy a darles un poco de contexto histórico de lo que estaba sucediendo antes de entrar completamente en esta meditación. Estamos ubicados en el tiempo de los jueces, después de que los israelitas tomaron posesión de la tierra prometida, y pues los israelitas siendo el pueblo escogido del Señor. Del capítulo 5 al capítulo 6 ya han pasado varios años. Y durante ese periodo hubo paz para el pueblo de Israel, pero nuevamente cayeron en el ciclo de pecar contra el Señor y adorar a dioses paganos. En el versículo 1 del capítulo 6 nos menciona que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor, así que el Señor los entregó a los madianitas por 7 años. ¿Los madianitas quiénes eran? Bueno, pues los madianitas eran un pueblo nómada que vivían al este de Israel, al otro lado del Jordán. No exigían como tal el pago de un tributo, como lo hacían los moabitas. Más bien lo que ellos hacían era ir a Israel cada que lo necesitaban. Digamos que ellos tenían visitas programadas, eh, subían a Canaán de acuerdo al tiempo de la cosecha, y lo que hacían es que tomaban la cosecha del pueblo de Israel y aquello que no podían tomar de la cosecha, pues lo destruían, y pues esto hacía que se quedara el pueblo de Israel sin comida. Debido a esta situación, pues los israelitas vivían escondidos en cuevas o en lugares reforzados porque temían de este enemigo. Todo esto sucede por el lapso de 7 años hasta que los israelitas pues piden ayuda al Señor. Y para nosotros puede ser sorprendente el tiempo que pasa, 7 años, para que ellos puedan clamar al Señor. Y al escuchar su clamor, el Señor lo que hace es enviarles a su profeta para recordarles la gracia y la misericordia que ha tenido hacia ellos, pero también les recuerda su desobediencia. Y hay algo maravilloso en el Señor, y es que a pesar de que nosotros somos tardos para buscarlo, Él no es tardo para escucharnos ni para respondernos. Y esto mismo hizo con Israel, y su plan incluía a un hombre llamado Gedeón. Ahora, Gedeón se encontraba, cuando lo encontramos, se encontraba sacudiendo trigo en un lagar lejos de los ojos de los madianitas. Él estaba escondido para que pues no le quitaran ese alimento. Y esta es la manera en la que se nos presenta a Gedeón, en un tiempo de dificultad, de pobreza y escondido del enemigo. Así es como aparece ante Gedeón el ángel de Jehová y le dice en el versículo 12: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Que tal vez la frase de varón esforzado y valiente no tenga mucho sentido para nosotros cuando sabemos que Gedeón en ese momento estaba escondiéndose del enemigo. Sin embargo, el Señor ve más allá de lo que nosotros vemos, porque
Él ve nuestro corazón. Dios tiene un plan para Gedeón, donde usaría a Gedeón de una manera extraordinaria. El Señor nos conoce mejor de lo que nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. Y esto lo vemos en Salmo 139, que les voy a leer nada más la primera parte, los primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Creo que es común que nuestra humanidad seamos duros con nosotros mismos, que a veces solo veamos nuestras fallas y nuestras debilidades, que veamos a una persona que pareciera que solamente le puede fallar al Señor. Pero, ¿qué es lo que ve el Señor en nosotros? Por ejemplo, cuando Isaí veía a David, él veía a su hijo menor, pero él no veía a quien fuera el posible hacer hacer el ungido del Señor. Pero el Señor vio en David a un rey. De igual manera, el Señor vio en Gedeón a un guerrero. Como lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, el Señor mira el corazón. Él sabe lo que seremos teniendo fe en Él y dejándolo actuar a través de nosotros. Cuando Gedeón escucha lo que dice el Señor de él, empieza a cuestionarlo. Si estás con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Dónde están las maravillas de las que nos hablaban nuestros padres? Lamentablemente Gedeón ya había concluido que Dios los había abandonado. Y el Señor le contesta en el versículo 14, Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Sin embargo, Gedeón solamente podía pensar en sus debilidades, que su familia era pobre, que era el hijo menor y que por lo tanto no tenía autoridad hacia nadie, no tenía autoridad para hacer algo. Y no sé si esto les recuerda a algo, hermanos, pero Gedeón estaba haciendo lo mismo que Moisés y que Jeremías. Estaba dando excusas. Y esto también podemos caer nosotros en dar excusas cuando el Señor nos llama a servirlo. El problema no es enfocarse en lo que carecemos o si la tarea es demasiado para nosotros. El problema es no enfocarnos en lo que es Dios. El problema es no enfocarnos en lo que es la grandeza del Señor. Recordemos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero Gedeón aún así no llegaba a tener confianza y le trataba de hacer ver al Señor con sus excusas que él no era el indicado. Mas nosotros sabemos que el Señor no comete errores y sabemos a quiénes usa. Esto lo vemos en 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 29. Y dice así la palabra del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto lo vemos con el joven Jeremías, que iba a ser su profeta, con Rahab, la prostituta que ayudó a espías israelitas, con Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, que sería un apóstol, al joven pastor de ovejas, que sería un rey, David, con aquellos hombres que serían los discípulos del Señor Jesucristo, y con muchas otras personas más. Dios nos da confianza en su presencia. En el versículo
16 de Jueces, lo vemos. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios le estaba dando una tarea a Gedeón y le estaba adelantando los resultados de la misma. Le reafirma que él iba a estar con él. Y ahí es cuando se da cuenta Gedeón que realmente está hablando con el Señor. Gedeón necesitaba ese encuentro personal con el Señor. Dios lo encuentra donde está escondido en ese lagar y le da seguridad, le da paz, le da confianza y le da también un propósito. Pero antes de que Gedeón pueda llevar a cabo este propósito, él tiene que ponerse a cuentas con el Señor y el pueblo de Israel también tiene que ponerse a cuentas con él. Su propia familia y el pueblo tenían un altar a Baal y también una imagen de el dios Asera, ambos siendo pues dioses cananeos, lo cual lo que tenía que hacer era destruirlas. Y esto iba a poner a prueba la fe de Gedeón, porque con este acto también iba a mostrar públicamente su fe hacia Dios. Baal era el dios de las tormentas y las lluvias, y se creía que él controlaba la vegetación y la agricultura. Astarot, que probablemente es el plural de Asera, era la diosa madre del amor, de la guerra y de la fertilidad. Debido a que la religión cananea tenía muchos aspectos políticos, un ataque a uno de los dioses se podría identificar con un ataque al gobierno que apoyaba a ese dios. Pero aún así, Gedeón cumplió con lo que Dios le pidió. Pero, ¿por qué razón era necesario hacer esto? Para servir al Señor, seguirlo y honrarlo, Él debe de ser nuestra prioridad. Debemos dejar atrás los dioses que nos estén atando o impidiendo servirle. En el caso de los israelitas, pues eran los dioses cananeos. Y hay que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es aquello que nos está alejando de nuestro Señor? Para este punto, Gedeón ya había tomado un gran paso de fe. En el versículo 34 del capítulo 6 de Jueces, dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiesaritas se reunieron con él. Y vemos actuar cómo el Espíritu del Señor traía hombres listos para pelear. En total, 32,000 hombres. Sin embargo, a pesar de su encuentro con el Señor, de haber obedecido el destruir el altar y la imagen de dioses cananeos, y que el Espíritu de Dios estaba con él, y tener la promesa que Israel sería salvado a través de él, aún así Gedeón tenía dudas. Gedeón lo que hace es que le pide una confirmación a Dios respecto a que el pueblo de Israel realmente sería salvado a través de su mano. Y Dios le da un rotundo sí, haciendo justamente lo que le pide Gedeón, que eso lo pueden encontrar en los versículos 36 y 37. A pesar de ese rotundo sí, Gedeón pide una segunda confirmación y Dios se la concede. Hay que notar lo paciente que es el Señor reafirmando a Gedeón, que desde un inicio le había dicho, pero lo sigue reafirmando. Y esa es la paciencia y el amor que también nos ofrece el Señor cuando nosotros tenemos dudas. Pues Gedeón ya se encontraba listo para la batalla, pero aún no estaba todo listo para Dios. Lo podemos encontrar en Jueces capítulo 7, versículo 2. Dice así la palabra. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Pero 10,000 aún eran muchos. Así que Dios le da una segunda prueba a Gedeón.
el llevar a los hombres a las aguas para que bebieran, y aquellos que bebieron llevando el agua con la mano hacia su boca fueron los que se quedaron, y estos eran 300. De los 10,000 quedaron 300. En el capítulo 8 de Jueces nos enteramos que el ejército de los madianitas era de 135,000 hombres y los israelitas ahora tenían 300. Si hacemos matemáticas, lo que significaba era que cada israelita le iba a tocar enfrentarse contra 450 madianitas. Realmente era algo imposible. No había manera de que el ejército de Israel pudiera ganar esa batalla. Pero hay algo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 18:27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La victoria no se iba a dar por el número de hombres que conformaban ese ejército. Tampoco se iba a dar en su habilidad para pelear, las técnicas que ellos utilizaran o el tipo de armas que iban a llevar. Las victorias las da el Señor y usa personas que dependen de Él y tienen fe en Él. Al final, ¿qué sucede? El ejército de Israel ganó con trompetas y cántaros, y pues Dios confundió a los madianitas, haciendo que se atacaran los unos a los otros, y los que quedaron pues huyeron. Dios había contestado el clamor de su pueblo usando a Gedeón, que ahora era un hombre que creía en él. Ahora, para terminar, tal vez para muchos Gedeón no es el mejor ejemplo en lo que se refiere a fe y obediencia. Gedeón realmente lo que hace es que muestra miedo, está lleno de dudas de sí mismo, cuenta con más preguntas que respuestas. Sin embargo, extrañamente es uno de los personajes con los que de alguna forma nosotros podríamos identificarnos, porque sus debilidades pueden ser semejantes a las de nosotros. Y Dios utiliza también a aquellos que el mundo nunca hubiera pensado utilizar o que hubiera considerado que pudieran haber logrado algo. Él ve más allá de lo que nosotros vemos porque Él ve nuestro corazón y toma a una persona para impactar a demasiadas. Y eso solamente lo hace Dios. Esa obediencia vacilante, y la llamo de esa manera, porque cuando el Señor le pide a Gedeón derribar el altar y deshacerse también de la imagen de Ásera, él lo que hace es que utiliza a 10 sirvientes y lo hace en la noche cuando nadie lo veía. Pero aún así, esto es obediencia. Gedeón realmente está obedeciendo al Señor. Dios, pues, es quien levanta a líderes. Perdón. Es Dios que levanta a líderes en personas que menos lo imaginamos. Es Dios y no los hombres quien es digno de gloria. Y es Dios quien pacientemente obra en nuestras vidas. Y fue Dios que también trabajó en la vida de Gedeón con paciencia, porque acuérdense cómo era Gedeón, para que él obtuviera el valor de mantenerse en fe y obediencia hacia él. Viendo todo esto respecto a Gedeón, podemos notar que en algunas ocasiones son las debilidades, más que las fortalezas, las que animan a los demás, porque Dios también usa nuestras debilidades para cumplir su voluntad. Como lo vemos en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aprendemos también de Gedeón, que primero es lo primero. El Señor no le brindó la victoria a Israel hasta que ellos renunciaran de su idolatría y lo adoraran solo a Él. Nuestra comunión con el Señor debe de ser primero. Debemos de preguntarnos
si nosotros ahora mismo tenemos como prioridad a nuestro Dios o nuestra prioridad es algo más. Y voy a terminar esta meditación leyendo Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta hora por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites aprender cada día más de ti, Señor. Y yo te pido en esta hora que podamos conservar la enseñanza. Y, Señor, te pido que estés también con cada una de las personas que están viendo esta transmisión. Porque todo esto te lo suplico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos.